Cuando se pensaba que Gamera nunca iba a volver, hace poco se estrenó una nueva serie anime, el cual sí que supo conservar cada aspecto de la saga original, rescatando viejos enemigos con un rediseño que impone bastante y un Gamera más que dotado que logra hacerlo lucir más imponente que nunca, por lo que he decidido no solo analizar los personajes del anime, sino también compararlos con la saga original, y así ver si son igual o más poderosos que los personajes originales, siendo quizás la actualización definitiva, solo hasta que se nos confirme una segunda temporada del anime. Y empezando con esto, es por obvias razones Zedus, que si bien no podemos desmeritarlo ni tampoco infravalorarlo, pero como muchos sabemos, Zedus se enfrentó ante un Gamera recién nacido y novato en sus técnicas, que si bien posee algunas habilidades similares a la de una lagartija, la cual incluso puede lanzar su lengua como lanza y despedir una especie de ácido o baba corrosiva, pero aún así si se hubiese enfrentado a un Gamera adulto, obviamente hubiese terminado pulverizado, ya que Totó con una bola de fuego sobrecargada logró eliminarlo. Totó es la encarnación del Gamera visto en los 70, no de la era Showa, sino de otra línea alterna. Totó, a pesar de ser apenas un recién nacido, luchó de manera valiente con Zedus hasta el final, pero obviamente es catalogado como la versión más débil de Gamera al tratarse de un infante, puesto en varias ocasiones Zedus logró herirlo de gravedad, al menos hasta que los niños le devuelven la piedra roja, la cual logra revitalizar sus fuerzas y darle el suficiente poder para lanzar una bola de fuego sobrecargada, además de darle la capacidad de volar. Viraz. El primer alien en la saga de Gamera, pero un alien realmente patético, además de tener a los aliens más inútiles y feos, especialmente Vilas que no tiene un diseño que lo haga lucir como el jefe final, pero en fin, Vilas a pesar de dar en algún momento pelea, al grado de incrustársele al abdomen de Gamera, no pudo hacer mucho cuando Gamera voló hasta el espacio hasta que Vilas pierda el conocimiento. Sigra. Sigra es otro alien con ciertos delirios de grandeza y conquistador, quien secuestró a unos niños para manipular a la gente, pero así como la raza de Vilas no es muy listo que digamos. Aunque bueno, podemos decir que posee una mejor destreza en el agua casi igual o mejor que el propio Gamera, al punto que logra hacerle un tajo en el abdomen de la tortuga, hasta poder de reflejar un rayo hipnótico que le permite desorientar a sus rivales, aunque en tierra queda realmente vulnerable, pues Gamera termina por quemarlo vivo. Bakugan. A pesar de ser el primer rival de Gamera, de momento es el más olvidado, cosa lamentable, pues tiene lo suyo para destacar, pese a no tener un diseño que imponga respeto, pero sus habilidades y su filme lo hacen valer bastante, como poder congelar todo su alrededor, poder disparar un arcoíris de su espalda, destruyendo toda una línea de fuego de base militar, aunque corre el riesgo que si se moja pueda debilitarse o morir, como pasó cuando Gamera lo arrastra al agua para que este desfallezca al final. Gyarados. El archinémesis de toda la vida, quien así como Ghidorah, apareció desde la era Showa hasta en el anime, demostrando que su rivalidad con Gamera será eterna, pues en todas sus apariciones se destacó por ser un rival realmente persistente. En la era Showa, Gyarados fue un verdadero dolor de cabeza, pues cada plan del ejército echó a perder, y cada combate que libró con Gamera sin duda lo dejó sin aliento, que solo un milagro pudo acabar con Gyarados de una vez por todas. Existe una versión espacial, el cual no sé si sería igual o más poderosos que el de la Tierra, pero al sobrevivir al oscuro espacio exterior diría que es un poco más fuerte, teniendo las mismas habilidades, como conservar su rayo cortante, pero lamentablemente no lo volvimos a ver más pues fue descuartizado por otro rival que a continuación mencionaré. Giron. Giron es el Gaigan del universo de Gamera, pues este es quizás de los más peligrosos por provocar heridas de gravedad, al tener una cuchilla en su cabeza, la cual le permitió incluso romper el caparazón de Gamera, que hasta logró mutilar a Gyarados espacial en pedazos como ya había mencionado, hasta poder reflejar su rayo cortante contra él, y tener la capacidad de disparar unas especies de dagas parecidas a shurikens de su cabeza. Lo siguiente, quisiera hablar un poco del Gamera del inicio de la película de Gamera Brave, de la edad de los 70, quien tuvo una batalla agotadora con varios Gyarados que lo atacaron al mismo tiempo, teniendo que recurrir como última alternativa a autodestruirse para acabar con todos y salvar a toda la gente de la invasión, que como muchos sabemos tuvo que reencarnar para seguir protegiendo a la Tierra, de ahí fue donde Totó nació. Gyarados, versión anime.
el primer enemigo que veremos en el renacimiento de Gamera, quien a pesar de conservar su apariencia y poderes, su origen es un tanto diferente, el cual nos narra que la mayoría de estas criaturas fueron encontradas en diferentes cuevas del mundo, que la Fundación Euteis hace 100.000 años tenían la intención de reducir la población en el mundo a nada, utilizando los kaijus a su favor, siempre y cuando les ofreciesen como sacrificio a niños especiales con un código oculto en su sangre o ADN. Una vez que el código entrara en la criatura, daría inicio a la cacería de humanos. En la serie, Yaos sería el primer rival que encararía de Gamera, pero a pesar de provocarle heridas leves, Gamera terminó por pulverizarlo con tan solo una bola de fuego, siendo quizás el más débil o quizás, el que menos tuvo tiempo de desarrollarse, pero esta no sería la última vez que lo veríamos. Jiger, versión anime. Este sería el segundo kaiju que aparecería en la serie, aunque de por sí, diría que, por un lado estaría algo nerfeado, puesto que a diferencia de su contraparte, si bien luce intimidante y ágil, que por momentos logró herir a Gamera y por sobre todo en momentos el Gamera recibió ayuda humana, diría que es un tanto inferior a su versión original, debido que no posee ciertas habilidades que lo caracterizaba, teniendo como única defensa su agilidad y usar su cola como defensa, pero aún así, sí que representa una gran amenaza, que incluso es capaz de devorar a su propia especie con tal de seguir creciendo. Jiger. Posiblemente el enemigo más fuerte de la era Showa, puesto a su vasta cantidad de habilidades, y el enemigo que estuvo a punto de acabar con la vida de Gamera, debido que en algún momento logró inyectarle un parásito en su interior, dejándolo en un estado de coma, que si no fuese por los humanos, nunca se hubiese recuperado. Además hay que destacar que posee unos pequeños propulsores que lo ayuda a dar saltos enormes como si estuviera volando, disparar una ráfaga de luz que le permite derretir o acabar con la vida de los humanos, destruir ciudades o poder inmovilizar hasta Gamera, aparte de poder disparar agujas de sus dos cuernos o colmillos, las cuales no le permitieron a Gamera meterse en su caparazón, y usar su cola como aguijón, la cual es donde puede inyectar sus parásitos. Gamera, versión Showa. Este es uno de los Gameras más ágiles, quizás no mucho como la versión reciente, pero así como Godzilla, este se destacó más por los combates cuerpo a cuerpo, que de alguna u otra forma se las apañó para derrotar a cada uno de sus rivales. Hay algunos casos en los que tengo duda si por cada batalla recibe un Senkai cuando este se recupera de su batalla anterior, o simplemente gana experiencia, puesto que ya en el segundo round regresa y logra derrotar a su enemigo, para luego rematarlo con su llamarada de fuego. Yaos, versión Heisei. Desde muy pequeños ya podría provocar daños colaterales, alcanzando un tamaño de casi de 3 o 2 metros, secuestrando seres vivos para su alimento, hasta alcanzar su forma super, siendo un Yaos gigantesco y poderoso, debido que uno de los pequeños alcanzó su máximo desarrollo, que logró mantener una dura pelea con Gamera, que incluso es capaz de luchar aún de día sin debilitarse. Sin embargo no logro derrotar a Gamera, puesto que llegó un punto en la que sobrecargo una bola de fuego para poder acabar con su vida. Sigra, versión anime. Una versión que supo mejorar muchísimo a su antecesor, teniendo más habilidades y poderes que su otra contraparte, teniendo una apariencia parecida a la de una raya marina, siendo quizás mejor nadador que su otra contraparte, o incluso igual a o supera al propio Gamera. Posee la habilidad de generar burbujas de cavidad llenas de vapor a su alrededor para reducir la resistencia al agua y aumentar su velocidad a más de 200 nudos, puede confiar en su sentido del sonido bajo el agua en caso de que su visión se vea obstaculizada, puede extender la longitud de su cola a una gran distancia, usarla como arpón o lanza para dañar a su enemigo, la cual logró herir a Gamera, hasta puede cargar energía cinética en su tórax y proyectarla como un rayo de energía de color índigo desde su boca. Kiron, versión anime. Regresa el kaiju más letal, siendo incluso más sanguinario que su versión original, teniendo una agilidad muchísimo mayor, pudiendo escapar de varias bolas de fuego que Gamera le lanzaba, al punto de dar enormes saltos para luego rebanarlo, hasta cortarle una mano a Gamera, y que incluso fue capaz de perforarlo en su abdomen usando su enorme cuchilla de su cabeza. Y no solo eso, sino que también conserva la habilidad de disparar unos shurikens almacenadas en su cola y lanzarlas a lo largo de la columna y fuera de la cabeza como un cañón de riel, que con esto logró herir uno de los ojos de Gamera, dejándolo tuerto en la batalla. Virage, versión anime.
Una versión que por fin lo hace ver más imponente y menos patético, siendo ya el jefe o subjefe final de la serie, pues este fue encontrado por la Fundación hace 100.000 años, quien junto a los otros kaijus era usado como arma biológica para exterminar a la humanidad, que como se ha mencionado, se lo tenía que alimentar con muestra que los niños con un determinado código genético, entregándose en una jaula para luego comérselos. La fundación buscaba revivirlo usando el cristal de Orilium y trozos de cadáveres de kaijus como combustible, para así activar su proceso de regeneración. Posee una vasta cantidad de habilidades que lo bien posicionan en una verdadera amenaza, como la capacidad de volar, al colocarse boca abajo y generar gravitones desde el caparazón de su cabeza y cada una de las aberturas de sus tentáculos para lograr volar de manera similar a los transbordadores espacial, al abrir el caparazón de su cabeza para cargar el rayo de Mueden y disparar un rayo de energía eléctrica que puede alcanzar la atmósfera del planeta, usar un campo de fuerza para protegerse de las bolas de fuego de Gamera, hasta poder generar electricidad con el caparazón de su cabeza y canalizarla a través de sus tentáculos para electrocutar a sus oponentes. Sin embargo, aun con estas habilidades, como que su pelea final me dejó algo que deber, pero bueno, al menos supo cómo reidificarse y representar una amenaza. El Esgiaos o el Super Giaos sería el jefe final de momento de la primera temporada de Gamera, siendo un Giaos sumamente poderosos, quien ahora se alimentó de los restos de los demás kaijus, especialmente de Viras, quien ahora posee habilidades de los demás monstruos, teniendo incluso la capacidad de nadar, conservando su rayo cortante, que incluso se lo puede amplificar usando energía gravitatoria para así poder generar explosiones sobre la Tierra, hasta puede imprimir parásitos o un virus a sus oponentes, como en el caso de Gamera, al cual a este con estirar un cordón o lengua, se metió en su boca para inyectarle un virus para formatear su cerebro, para Gamera termine siendo un ser malvado. Pero aunque se haya vuelto más fuerte, terminó siendo derrotado de una forma no tan creíble, pero al menos dio un poco más pelea que el propio Viras. Iris. Un ser que es más catalogado como un demonio o una evolución de otro kaiju, o una especie de creación de los atlanteanos, pues su origen no es muy claro que digamos, pero el titán vino a la Tierra para llevar la destrucción, pero para ello necesitaba eliminar a su rival más grande, en este caso Gamera. Ya desde que era una cría representaba una amenaza, al poder absorber la vida de otros seres vivos, animales o seres humanos para poder desarrollarse y adoptar un gran tamaño, más con la ayuda de Ayana, la protagonista de la película, quien se alimentaba de su ira y odio hacia Gamera, llevándolo a que éste se vea en la necesidad de fusionarse con Ayana para volverse aún más poderoso. Si bien no hemos podido ver mucho de Iris, en la película vemos que posee la capacidad de volar, usar sus tentáculos para absorber la energía vital de otros seres vivos o usarlas para desviar las bolas de fuego de Gamera, usar sus dos cuchillas como manos para herir a sus oponentes de manera brutal, como lo hizo con Gamera para poder atravesar su abdomen, y usarlos para absorber fluidos corporales como sus tentáculos. Pero aun si tuviese tantas habilidades, no colocaría como el más fuerte, puesto que parece ser que aún no había alcanzado su máximo desarrollo. Además hay que destacar que el ejército intervino en la pelea al bombardear a Gamera, dejándolo un tanto debilitado en su batalla. Legión. Legión, a mi parecer, es el enemigo más poderoso de toda la saga de Gamera, que incluso arriesgo decir que supera a lo visto en el anime, pues nadie como la madre dejó en muy mal estado a Gamera como ella, ya que incluso su enjambre de legiones lo dañaron de manera brutal, haciéndolo desangrar de manera brutal, y la reina ni se diga, esta fue capaz de romper su caparazón como si nada, esto gracias a su rayo azul de microondas enfocadas desde el cuerno nasal, también puede disparar a la bute al abrir su cuerno, pudiendo destruir una instalación de fabricación con unas pocas explosiones e incluso hacer agujeros en el caparazón de Gamera, logró desviar sus bolas de fuego al generar un campo de fuerza, hasta poder usar su cuerno para atravesarlo, ya que su filo es enorme, permitiéndole hacerle heridas demasiado profundas, puede escarbar bajo tierra, además cabe señalar que si su cuerno es destruido, ella puede producir zarcillos láser carmesí a partir de la herida resultante, pudiendo moverse libremente y tener temperaturas extremadamente altas, lo que les Gamera, versión anime. Regresa después de bastante tiempo, teniendo más variedad en sus ataques, hasta ser mejor combatiente en los cuerpo a cuerpo. En esta serie cambia un poco su historia, y es que, se suponía que también servía como arma biológica para atacar a la humanidad, pero un grupo se opuso y crearon un código especial para Gamera, y que este sea más un protector y aliado de la Tierra.
En la serie conserva sus habilidades como lanzar bolas de fuego y la capacidad de volar, pero se le añadieron otras habilidades, como el poder de crear un puño térmico, el cual le permite generar una onda de calor muy elevada, la cual le permitió carbonizar a Giger desde dentro y acabar con su vida, generar cantidades sustanciales de energía, que puede liberar en forma de una poderosa onda de choque. Esta onda es lo suficientemente potente como para desorientar a otros kaiju, pero también tiene el inconveniente de desorientar al propio Gamera. Genera una sierra circular, al momento de retraerse dentro de su caparazón, extendiendo las púas de su caparazón dorsal, lo que le permite emitir intensas llamas azules desde las cavidades de sus brazos y piernas, la cual no solo puede desviar los proyectiles entrantes de los adversarios, sino también mejora el movimiento de rotación de Gamera, permitiéndole atravesar oponentes para poder cortarlos por la mitad, como lo hizo en el caso de Giron, o hasta volverse en un orbe de energía, que le permitió aniquilar a Super Yaos, incluso crear y rodear campos gravitacionales a su alrededor que pueden desviar el rayo de gravedad de Viras, y por último, es capaz de convertir su propia fuerza vital en una inmensa energía y liberarla como un rayo de gravedad lo suficientemente poderoso como para llegar a la luna y destruir por completo la fundación. Y sí, yo sé que en la serie Yaos o Viras lo dejaron en las últimas, pero recordemos que ya anteriormente tuvo un enfrentamiento con Giron, el cual le arrancó el brazo y lo dejó medio tuerto, por lo que no estaba a su 100%, más que su sanación con el Olirion no estaba completo, teniendo que verse obligado a salir antes de su curación total. Gamera, versión Heisei. Y sé que muchos dirán que la versión anime es el más fuerte, pero aún conservo mi idea de que este Gamera es el más letal y fuerte, puesto que libro batallas incansables con una enorme cantidad de Yaos, lucho hasta el final con Iris, aún sin una mano y su torso perforado, más si tomamos en cuenta que aún herido se ocuparía de destruir las flores que Legión había esparcido en la ciudad. Además cabe señalar que gracias al milagro o las súplicas de los niños y de los protas, lograrían despertarlo de su petrificación, teniendo un Senkai o Power Up que le permitió rivalizar con Legión hasta el final, teniendo la resistencia para aguantar sus rayos de microondas. Y que por si no fuera poco, posee la capacidad de disparar un megacañón de mana de su estómago, la cual le permitió desintegrar por completo a Legión sin problemas. Y bueno, eso ha sido todo, que esperemos que el anime no sea lo último que veamos, puesto que posee material y de sobra no solo para una segunda temporada, sino para más películas. Es más, me gustaría un filme americano como Godzilla. Así que sin más, nos vemos en otra.